Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos a el capítulo 20 de Detective Conan, el caso número 20. Obviamente estamos saltándonos el capítulo número 19, esta vez otro relleno que es el asesinato en el elevador. Este relleno a mí me gusta, pero no lo recomendaría. ¿Cómo llegamos a este punto? A mí me gusta mucho ese relleno, lo disfruto mucho porque cuando tuve mi primer trabajo, hace ya varios años, 2018 estamos hablando, cuando tuve mi primer trabajo, el edificio donde yo trabajaba funcionaba con unos elevadores muy similares a los elevadores de este caso. Y recuerdo que en aquellos años mozos ya me gustaba el misterio, todavía no veía Conan para 2018, pero en aquellos años mozos también ya me gustaban las novelas de detectives, de misterio y tal. Y recuerdo que en algún punto pensé así como de, para mí así como de, ¿se podría cometer un crimen haciendo un truco con estos elevadores? Ahí en el edificio donde yo trabajaba, que tenían un funcionamiento muy similar a los de ese caso. Entonces, cuando ya un poquito después, muy poquito después, vi ese capítulo de Detective Conan, dije, ¡wow! Alguien sí lo ha hecho. Y de hecho, añísimos antes de que yo lo pensara. Y seguramente hay más series y más libros y tal de detectives donde usan un elevador de este tipo para hacer el truco. Pero, o sea, en ese momento yo no había llegado a ninguno. Y digamos que Detective Conan fue como la primera vez que vi algo que yo había pensado y dije, ¡wow, qué chido! Alguien ya lo había pensado en 1996. Alguien ya había pensado con respecto a matar a alguien usando elevadores que tienen diferentes rutas, por decirlo así, a través de un edificio. Y no sé, como que eso me gustó mucho y por eso me gusta mucho ese caso. Porque me gusta mucho el truco con los elevadores. Pero en realidad es un caso un poco aburrido. Así que a mí me gusta mucho porque me gusta mucho el truco con los elevadores. Pero en realidad no lo recomendaría así como abiertamente para que alguien fuera y lo viera. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho ese truco con los elevadores por eso, porque en algún punto en el edificio donde yo solía trabajar hace varios ayeres, pues teníamos unos elevadores así. No estaba tan sencillo, no hubiera estado tan sencillo el truco en la versión mi edificio, pero alguna vez lo pensé, alguna vez lo pensé. Entonces sí, por eso me gusta mucho el capítulo 19 de relleno de Conan, porque es el truco de los elevadores me gusta. Así de simple. El capítulo del que vamos a hablar hoy es el asesinato de la casa embrujada. Un capítulo que, si mal no recuerdo, este sí es de los primeros capítulos con los Detective Boys en el manga. Un capítulo que a mí me gusta, me parece muy entretenido y creo que le da un cierto tono que antes tenían los casos de los Detective Boys, que ya después se va diferenciando, pero este caso, el de la biblioteca y algunos otros más, tenían como esta aura de este terror, horror, cosas un poco más como de miedo, ¿no? Obviamente no sé si yo de niña pudiera haber dicho esto me asustó, obviamente de grande me pareció increíble y les digo, sí le da ese toque de terror estos primeros capítulos de Conan, ¿no? Que les digo, creo que este sería como el primero, pero el que más recuerdo que la gente comenta que les asustó mucho de niños es el de la biblioteca. Y yo creo que si yo hubiera visto Conan, no sé, a la edad de 7, 8 años, seguramente también el capítulo de la biblioteca me hubiera dejado impactada. Pero no lo vi, porque no sé en qué momento lo transmitieron en México. Sé que se transmitió en México, sí, pero no recuerdo ni el canal ni la hora y nunca coincidí con ese canal y con esa hora cuando lo transmitieron en México. Ya había nacido, pero también no sé qué edad tenía yo cuando lo llegaron a transmitir en México, entonces ya había nacido y tal, y o sea, sí veía, no sé, el anime más común aquí en México, ¿no? Aquí en México es más fácil encontrar a alguien que te diga que de chico vio Ranma y medio o que vio
Dragon Ball o que vio Caballeros del Zodiaco o Sailor Moon, pero es muy, muy, muy poca gente la que me ha dicho que ha visto Detective Conan en la tele, tal cual, contados con mi mano 2. Entonces, no sé, es difícil, al menos en mi círculo más cercano de conocidos y amigos, que alguien me pueda decir, por ejemplo, si ellos tuvieron algún sustillo con algún otro capítulo de Conan. Con por ejemplo, o con el de la biblioteca, que es del que sí he escuchado de gente decir, de chiquito esto me daba miedo. Pero bueno, vamos con este capítulo 20, el asesinato de la casa embrujada. Obviamente empezamos, como siempre, con cómo es que Conan llegó a ser Conan y el opening, que ya le queda poquito, ¿eh? Hace poco estaba haciendo otro rewatch aparte. Aparte de este rewatch que estoy haciendo, estaba haciendo otro rewatch, pero como de capítulos salteados. Y según yo, sí, ya le quedan como... En teoría, en planos capítulos canon, ya le queda poco porque dentro de un par de casos vamos a llegar a un punto donde va a haber como 5 capítulos de relleno juntos. Entonces ahí vamos a hacer un salto mucho más grande. Y obviamente ya más avanzado el podcast vamos a hacer saltos mucho más grandes porque van a empezar a haber más capítulos de relleno que canon, ¿no? Pero para eso todavía nos queda un poco. Entonces nos vamos con el opening. Y pues el capítulo empieza con Ayumi caminando bajo la lluvia, parece que viene de haber comprado algo, que es curioso porque creo que más adelante, si mal no recuerdo, hay un capítulo de relleno que se supone que es la primera vez que mandan a Ayumi a comprar algo, pero en este capítulo claramente Ayumi había salido a comprar algo. El punto es que Ayumi va bajo la lluvia caminando y ella va caminando por esta mansión y ella ve a una persona y esto obviamente es lo que ocasiona que se asuste, ¿no? Porque ve a una persona en esta mansión que... Más adelante vemos, mientras ella le está contando a Conan y le está diciendo que vayan a cazar fantasmas, ella, Genta y él, Conan, ella le está contando precisamente esto y dentro de esto que le está contando, pues justamente comenta que es una casa que se rumorea que está embrujada porque hace unos años mataron a un hombre y aunque la viuda de este hombre y el hijo de este hombre después se fueron, pues obviamente siguen ahí los malos espíritus, ¿no? Y Ayumi asegura haber visto a uno de ellos la noche anterior. Entonces, obviamente, después de esto, también vemos que Genta le dice a Ayumi que Conan no va a servir para nada si van a cazar fantasmas. Y ahí también entra Mitsuhiko, otro de los Detective Boys, aquí creo que presentados incluso de una manera más orgánica. Mitsuhiko a decirles en esta época de conocimiento científico, de ciencia, cómo van a ver fantasmas si esos ya solo existen en ficción. En pocas palabras es lo que dice Mitsuhiko, ¿no? Y Genta le dice, bueno, pues si tan valiente eres, pues ven con nosotros y demuestra que no hay fantasmas. Mitsuhiko, el hombre de ciencia. Que por cierto, aquí justo quiero hacer este comentario y me parece interesante porque aunque ya hemos visto a los Detective Boys en un par de casos antes, creo que aquí justo se puede definir un poco mejor quiénes son los Detective Boys y cómo funcionan. Por ejemplo, creo que Genta es muy problemático, pero es problemático al nivel de un niño de su edad, de un niño de 7 años. Ayumi creo que es como la más neutral, es como la encarnación más neutral de lo que es un niño de 7 años. Y Mitsuhiko es muy listo para un niño de 7 años, pero sigue siendo un niño, que es algo que contrasta mucho y que creo que Gosho lo hace muy bien. Aquí sí creo que Gosho lo hace muy bien. El contraste entre Conan y Haibara, que solo se ven como niños de 7 años, pero claramente no son niños de 7 años. Y Mitsuhiko, que es un niño de 7 años muy listo, pero se nota que es un niño de 7 años. Entonces, creo que aquí se marca muy bien esa distinción, al menos, entre lo que es, por ejemplo, Conan y Mitsuhiko, con un diálogo muy sencillo, muy fácil, y que les digo, es algo que Gosho ha hecho muy bien. A día de hoy ha trabajado muy bien a los Detective Boys y a estas diferencias con los Detective Boys que se ven constantemente dentro de la serie de Conan. Pero bueno, el chiste es que así es como se junta los Detective Boys, este squad de niños, para ir a la casa embrujada e investigar qué pasa ahí.
Y pues nos vamos justamente a cuando ya se encuentran fuera de la mansión, que aquí vuelve a haber otro momentito donde vuelves a ver las personalidades de los niños y ya un poco más obvio, ¿no? Ya no tan sutil como en la escena pasada, pero aún así de una forma muy bien hecha, yo creo, que es justamente qué trajeron cada uno, ¿no? Genta trajo un bat por si hay que pegarle a los monstruos, Ayumi trajo provisiones y Mitsuhiko trajo unas linternas y una brújula por si se pierden. Y cuando voltean a ver a Conan, Conan dice, ya no traje nada. Porque una vez más, pues estamos viendo lo contrastantes de las personalidades de los niños, pero que al final de cuentas siguen siendo niños, mientras que Conan no. Conan es un muchacho. Con cuerpo de 7 años, pero es un muchacho al final de cuentas, ¿no? Y ya después de que se encuentran, pues para entrar la puerta principal está cerrada, pero Genta dice que él sabe de una puerta secreta y una entrada donde ellos pueden pasar con facilidad. Esto ya de primera instancia le llama la atención a Conan, pero pues entran a la casa y aunque al principio Ayumi quiere volver, justo porque ya está empezando a llover y tal, pues logra convencerse, más que convencerla, de entrar con todos ellos a la casa y pues entrando luego choca con la escultura de un demonio, ¿no? Que ahí es cuando Mitsuhiko llega y da la explicación, solo es la escultura de un demonio, estás así de sucia porque Ayumi se cae porque pues el suelo está sucio. Y pues después empiezan a decir que pues van a hacer como que a jugar roleplay, ¿no? Como cualquier niño se les olvidó su meta original y empiezan a pensar cómo jugar otra vez y empiezan a hablar de hacer un roleplay y a Conan le dan el rol del aldeano porque es el que suelta información de vez en cuando, pero pues para ellos obviamente a Conan lo ven como más aburrido, ¿no? Una vez más resaltando el hecho de que son ellos y Conan aparte por el mismo hecho de que Conan pues ya es un muchacho, ¿no? En realidad no tiene 7 años y creo que esta diferencia sí se ve muy marcada en estos primeros capítulos de Conan y aquí es mucho más obvia todavía, ¿no? Escuchan un ruido, todos se esconden atrás del aldeano. Conan dice así como, ven, tan valientes y escondiéndose atrás del aldeano. Pues justamente entran a donde se escuchó el ruido y resulta ser una ventana que estaba abierta, ¿no? Mitsuhiko da la explicación más lógica, fue porque se abrió por el viento, no hay fantasmas, voy al baño. Y se va al baño, pero mientras va al baño, pues escucha un ruido, decide ir a investigar y descubre un sótano, baja hacia el sótano y parece ser que descubrió algo porque ve como unas bolitas de fuego que se acercan a él y mientras tanto del lado de los otros niños que están esperando a que Mitsuhiko regrese del baño, pues se dan cuenta que ya se tardó bastante, ¿no? Ya se tardó 20 minutos, pero al escuchar su grito, al Mitsuhiko encontrarse con este sótano y estas bolas de fuego y tal, pues Conan sale corriendo a buscarlo y es ahí donde Conan empieza a pensar en todo lo que ha visto, ¿no? Esa entrada secreta, que la ventana estuviera abierta pero el cuarto no estuviera dañado por viento o agua que pudiera haber entrado por esa ventana, el hecho de que sigue corriendo agua en una casa que supuestamente está abandonada, así que supuestamente ya no debería de haber agua. Pues Conan empieza a pensar que hay cosas que no deberían estar como están en esa casa y pues llega a la conclusión de que pues hay gente viviendo en esa casa, hay alguien entrando y saliendo de esa casa todo el tiempo y se pregunta por qué, ¿no? Mientras esto sucede, pues incluso entra a un cuarto, en ese cuarto encuentra una foto con los antiguos habitantes de la casa. Y pues mientras él sigue su investigación, pues Genta y Ayumi están comiendo las víveres que trajo Ayumi. Eventualmente Genta dice que él va a investigar, ¿no? Ayumi empieza a escuchar ruido, sale, ve que hay como una luz acercándose y dice, Genta me quiere asustar, pero se da cuenta que las huellas que escucha no son de Genta. Y pues mientras ella se cae un poco del susto, se ven unas manos que intentan como capturarla, pero no hay de qué preocuparnos. Luego vemos que es Conan quien ha capturado a Ayumi para que no gritase. Y obviamente dice que alguien se está acercando, ¿no? Esta persona que hizo desaparecer a Mitsuhiko y a Genta eventualmente.
Pero antes de eso, pues nos vamos a un corte comercial. Y ¿por qué hablo tan marcadamente de los cortes a comercial? Yo creo que algunos tal vez se lo preguntarán, pero yo creo que la gran mayoría no se lo ha preguntado, y creo que es porque han visto Conan y saben que los cortes a comercial siempre han estado marcados por una puerta que se abre y se cierra. Entonces, pues justamente es tan marcado el corte a comercial que se tiene que mencionar, porque esa puerta es incluso un elemento que yo diría ya común de Detective Conan. O sea, creo que cualquier fan de Detective Conan puede identificar a la puerta que se abre y se cierra cada que entra un corte a comercial en cada capítulo de Conan. Y pues regresando del corte a comercial, vemos unas zapatillas que van caminando, 3 fuegos también que van caminando, y pues vemos que es una mujer cargando un candelabro y un carrito, ¿no? A Yumi se le dice a Conan un fantasma. Conan le dice no, es una persona, mírala bien. Y al seguirla, Conan descubre que ella pues se metió por algún lado en el pasillo y ve que en el medio del pasillo hay como una especie de trampilla, ¿no? Al intentar abrirla se da cuenta que pues no puede, está chiquito. Entonces utiliza por primera y creo que única vez en el canon o sea, en la parte del manga, lo que está basado en el manga y tal, creo, o sea, entonces puede ser que se me esté olvidando alguno, pero creo que es la única vez en el canon del manga donde usa los tirantes, porque en las películas los usa todas las películas, creo. Bueno, seguro habrá una o dos donde no los use, pero de ahí en fuera casi en todas las películas usa los tirantes. Pero aquí es creo que la única vez al menos que yo recuerde que usa los tirantes, o creo que los usa otra vez, un poco más adelante, pero no los usa más de 2 veces, los usa muy poco, pero muy, muy poco, o sea, incluso menos que la patineta. En el canon, ¿no? Estos sí los usa muy poco. No son un One Hit Wonder. A diferencia del Bento Fax Machine, no son un One Hit Wonder, pero sí los usa muy poco. Es la vez aquí que los usa para poder abrir la trampilla y ver las escaleras que llevan al sótano, que es por donde vimos entrar a Mitsuhiko hace unos minutos, ¿no? Ellos siguen las escaleras, ven la luz de la puerta y al abrir la puerta ven que hay como una especie de celda donde hay un hombre encerrado, ¿no? Escuchan los pasos de la mujer, ellos se esconden detrás de un mueble, ¿cómo se llama? Un locker. Y entra la mujer, ¿no? Esta mujer diciéndole al hombre, pues sí le dice así como que pues ya supere lo que pasó hace 5 años, ella quiere hacerlo por su bien. Aquí es cuando Conan piensa que hace 5 años fue justamente cuando el dueño de la mansión fue asesinado, ¿no? Entre una cosa y la otra hacen un ligero movimiento y está a punto de caerse una escoba. Conan la alcanza a agarrar, pero arriba del locker había una cubeta y pues cae la cubeta, ¿no? Esto hace que la mujer sepa que hay más gente metida dentro de la casa y ahí es cuando les dice salgan, ¿no? Pero Conan dice no, la que debe dejar de esconderse es usted, señora, y le cuenta su deducción, que en pocas palabras es un poco lo que ya vimos, todo lo que hay en la casa que asemeja que la casa está habitada todavía, porque nadie pagaría los servicios de una casa inhabitada, así nada más porque sí. Aunque yo podría debatirle eso a Conan, yo podría debatirle lo de pagar los servicios de una casa inhabitada, porque al menos a día de hoy, 2022, sí conozco gente que tiene casas deshabitadas que les paga sus servicios, pero usualmente son casas de vacaciones y así, ¿no? Bueno, o sea, sí, si son casas de vacaciones y que vas 2 veces al año, pues sí le pagas los servicios, ¿no? Pero bueno, dejando de lado el hecho de que se puede debatir eso con Conan, pues justo es esta idea de que pues la casa tenía signos y tenía señales de que podía seguir estando habitada, ¿no? Y obviamente después de decir todo esto, pues la mujer le dice ¿quién eres? Conan sale, le dice soy Edogawa Conan y asumo que todo esto que estás haciendo, el tener a tu hijo ahí encerrado, el que la casa siga estando habitada y tal, pero parezca que no está habitada, es porque o tú asesinaste al señor de la casa o tu hijo asesinó al señor de la casa. Ya sé que ustedes dos son las personas de la fotografía que estaban con el dueño de la casa, o sea, su esposa y su hijo. Y pues
justamente pareciera que esas son las dos opciones, ¿no? Y la más probable es justamente que haya sido el hijo el asesino, ¿no? Y el hijo, dentro de la deducción de Conan dice que el hijo probablemente quería entregarse, y aquí es donde la mujer intenta atacar a Conan con un cuchillo, pero el hijo la detiene y él empieza a contar su versión, ¿no? Parece ser que era la tercera vez que él reprobaba el examen de admisión, y el padre obviamente le dijo que era una vergüenza para su familia por todo lo abrumado que estaba de este examen de admisión. Pues el hijo decide, pues el hijo parece que tiene como una especie de ataque psicótico, no sé, no, por ponerle un nombre, la verdad no sé exactamente qué tuvo, pero perdió el control sobre sí mismo, así que sí fue una afectación psicológica. Digo, si yo fuera su abogado, obviamente argumentaría menos años de prisión, porque claramente estaba afectado psicológicamente, porque dice que después lo único que recuerda es que vio un candelabro ensangrentado en sus manos y pues a su padre muerto, ¿no? Y su madre, pues, lo encerró ahí esperando a que el crimen prescriba. Aquí hay varias cosas interesantes dentro de la confesión del hijo. La primera, el examen, que ya era la tercera vez que reprobaba, ¿no? Los exámenes de admisión a la universidad en muchos países, incluso aquí en México, son muy complicados. Hay mucha gente que es rechazada de las universidades porque son complicados y hay mucha competencia, ¿no? Obviamente, incluso aquí en México hay mucha competencia, sobre todo para universidades estatales y las universidades nacionales, hay bastante competencia. Entonces, todavía no conozco en específico el caso de Japón, pero sí conozco un poco más el caso de Corea, y creo que no están tan distintos, o sea, por lo que se puede ver culturalmente hablando, y si estudias planos culturales de ambos países, puedes ver que no están tan separados, pero para no hablar ciegamente, esto que voy a hablar, pues no va a ser tal cual de mi experiencia con Japón, sino mi experiencia con Corea. Y es que justo este examen de admisión suele ser un examen que sí te puede cambiar la vida. O sea, sí te puede cambiar la vida para largo, ¿no? Al menos aquí, por ejemplo, aquí en México, comparándolo un poco, pues un examen de admisión a la universidad, lo vuelves a hacer otro año, o te vas a otra universidad y puedes seguir con tu vida y puedes seguir creciendo profesionalmente. Pero creo que, al menos en Corea, es un examen que sí te marca mucho, o sea, y que sí representa un peso fuerte dentro de tu crecimiento tanto profesional como académico. Entonces, obviamente es un examen que sí causa mucho estrés, mucha presión, mucha depresión, mucha ansiedad en los estudiantes. Y entonces, pues obviamente aquí la parte era la tercera vez que lo reprobaba, pues creo que sí ya está hablando de que probablemente este chico ya no podía con el estrés, con la presión, con la ansiedad, con la depresión, con alguna cosa psicológica, que es por eso por el que pierde el control y acaba matando a su padre. Creo que eso tiene bastante lógica incluso dentro del universo de Conan. O sea, obviamente dentro del universo de Conan también, porque en el universo de Conan hasta por cualquier cosa matan. Pero digamos que dentro del universo real creo que es un motivo interesante que sí pudiera pasar. Creo que alguien sí pudiera perder el control por el nivel de competencia y el nivel de presión que llegan a estar sometidos gente de esta clase de culturas. Entonces, por ahí eso es algo que me llamó mucho la atención, viéndolo en planos como un poco más del análisis del contexto en donde fue creada esta obra. Entonces, eso me llamó la atención. Y por otro lado, algo que muy interesante, que de hecho justo se nota un poco más adelante, es justo que la madre lo tenía encerrado porque estaba esperando a que el crimen prescribiera. Ahora, según yo, y si mal no recuerdo, hay otro capítulo de Conan donde dicen que justo se aumentó cuánto tardaba en prescribir un delito. Hay toda una corriente filosófica que viene desde la antigua Grecia de por qué los delitos prescriben, y yo estoy de acuerdo con todas esas corrientes de que afirman del por qué los delitos prescriben, pero también estoy de acuerdo con que los países lo alarguen, ¿no? No sé cuánto tardaba en prescribir un delito en Japón en el 96, que es cuando sale este capítulo, y cuando lo escribió Gosho ha de haber sido 94, 95. No sé en esos años
cuánto tardaba en prescribir un delito de homicidio. Digamos que hay países justo donde tarda 10 años en prescribir, hay países donde tarda 25 y hay países donde tarda hasta 50 a día de hoy. O sea, a día de hoy puede tardar, creo que más o menos la norma es entre 25 y 50 años y justamente prescriben por falta de pruebas, porque las pruebas ya no existen, porque incluso 25 años después ya la persona que mató a alguien ya ni siquiera es la misma persona, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las que puede prescribir un delito. Hay muchas razones por las cuales considerar que un delito ha prescrito, pero justo, no sé, en el 94, 95, digamos, cuando Gosho escribió este capítulo, adaptado en el 96, no sé exactamente cuánto tardaba en prescribir el homicidio en Japón. Asumo, ha de haber sido 10 años, o sea, y esto sería algo que pudiera investigar yo eventualmente. Ahorita no lo he hecho, obviamente, por eso solo lo estoy diciendo como un me causa curiosidad. Es justo por esta parte de que la madre tenía al hijo encerrado ahí hasta que prescribiera y que lo hacía por su bien. Entonces, asumiendo que lo tenía encerrado ahí por, no sé, 10 años en lo que prescribía el delito, por ejemplo, y que no tuviera como una mancha ahí en su historial de que cometió un homicidio, que pues sí ha de ser una gran mancha, pues justamente 10 años me parecería, no sé, es que intento entender a la señora, ¿no? Digamos, intentando entender los motivos de la señora, asumiendo esto, pues estoy calculándole unos 10 años de prescripción del delito. Asumiendo, ¿no? No sé si era así, o sea, no sé si legalmente sí era así o si era de más años y nada más por el bien de la ficción, pues se puede asumir que eran menos años para esperar la prescripción del delito. Pero de momento me parece que ha de haber sido un periodo teóricamente corto, ¿no? Les digo. O sea, creo que más o menos la norma actual es 25 años, creo, más o menos. Más o menos, digamos que si hay que promediar, podría decir que promedia entre los 25 años, pero hay países que se van hasta 50. Y sobre todo también depende, ¿no? Qué clase de delito es. Hay algunos delitos que no prescriben, hay algunos delitos que sí prescriben, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa muy complicada, pero me llamó la atención el motivo, o sea, desde la primera vez que lo vi, me llamó la atención esta parte de me estoy esperando a que tu delito prescriba para que pueda ser libre y pues exacto, no tener ninguna mancha de que estuviste en la cárcel, ¿no? O que fuiste acusado de tal cosa. Entonces, es interesante, o sea, es interesante la razón de la mujer. Y a mí, en planos legales, me llamó mucho la atención. No soy abogada ni nada, pero me llamó mucho la atención en planos legales por el hecho de justo los tiempos de las prescripciones de los delitos, ¿no? De hecho, y en Conan hay varios casos donde utilizan esto, la prescripción del delito. Uno de mis capítulos favoritos incluso tiene esto como agregado también. Es un caso con Sato y con Takagi del asesinato del padre de Sato. Entonces, justamente me llama mucho la atención, al menos en este cacho, el hecho del por qué la mujer tenía encerrada ahí al hijo. Pero bueno, después de decir el por qué lo tienen encerrada ahí al hijo, pues hacemos un fade out y nos vamos al fade in ya narrando los sucesos de después. Esta mujer y el hombre se fueron a entregar a la policía. Genta y Mitsuhiko amanecieron en el césped porque esta mujer les dio un sedante y los dejó ahí afuera. Y pues obviamente todos fueron regañados por los adultos porque estuvieron pues básicamente toda la noche fuera de casa, ¿no? Y nos vamos con Step by Step, que ya saben, como siempre, me encanta mucho esa parte de la letra de tras los incontables días, ella lo sigue esperando. Entonces, me encanta, fan. Así que nos vamos con Step by Step. Y pues en la escena postcréditos, pues justamente vemos que Ayumi le está contando a Conan de otra casa embrujada y dicen que es la casa de un tal Eto, ¿no? Dicen que es una mansión llena de libros donde el muchacho que vivía ahí pues fue devorado por un monstruo. Y Conan, pensando la dirección que le dijo a Ayumi sobre esta mansión, sobre esta otra casa embrujada llena de libros, con alguien llamado Eto. Y aquí es cuando dice, a ver, explícame
cómo se escribe Eto, y ella le dice justo el katakana de E y el kanji de To, que no es un katakana, y se da cuenta que pues no es el katakana de E, sino que más bien es el kanji de su apellido, y se da cuenta que más bien es porque Ayumi es muy chiquita, todavía no sabe leer muy bien, así que no dice Eto, dice Kudo, y es precisamente su casa, la otra casa embrujada y abandonada, ¿verdad? Justo, o sea que apenas caí en cuenta, o sea, la primera vez que vi ese capítulo no lo había caído en cuenta, pero apenas caí en cuenta, la casa de Conan también estuvo inhabitada por mucho tiempo, hasta el 507, 506... Sí, su casa también estuvo deshabitada por mucho tiempo y seguía teniendo agua y seguía teniendo luz, y Ran la iba a limpiar de vez en cuando. O sea, no sé Conan que se queja de que las casas no pagaría si no hay nadie habitándola. O sea, su casa tiene luz, tiene agua. Ya en el 500... En el 500 y algo se va a vivir alguien ahí. No, 504 no. 504 todavía es choque rojo y negro. 507, 508. Bueno, los que ya han visto Conan saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de... ¿cómo se llama el capítulo? ¿Blanco, amarillo y rojo? Sí, ¿no? Blanco, amarillo y rojo creo que se llama el capítulo, donde... Ustedes saben. Ya ustedes saben. Para no spoilear a los que apenas están poniendo al corriente con Conan, ya ustedes saben qué pasa después de choque de rojo y negro. ¿Y qué pasa con el capítulo de blanco, amarillo y rojo? Si mal no recuerdo si se llama así, o rojo, amarillo y blanco. O sea, tiene esos tres colores, ¿no? Y es algo así como la Liga Juvenil de Detectives y rojo, amarillo y blanco. A ver, ya estoy consultando, o sea, justo en este momento estoy consultando la lista solo para ya ir con datos certeros. Es rojo, blanco, amarillo y la Liga de Detectives, sí. Es rojo, blanco, amarillo y la Liga de Detectives y los Detective Boys. Los Detective Boys rojo, blanco y amarillo. Sabemos que hasta ese capítulo, hasta ese que es el 509, sabemos que hasta el 509 la casa de Conan estuvo la casa Kudo, la mansión Kudo, estuvo deshabitada y le seguían pagando luz y agua, ¿eh? Así que no lo sé, Conan, yo que tú cuestionaba mis deducciones de una casa deshabitada. Y aparentemente creo que también no lo había captado hasta ahorita. Puede ser que eso sea parte del chiste de la última parte del capítulo, ¿eh? Pudiera ser que es la última parte del chiste. Ahí termina este caso número 20, el asesinato de la casa embrujada, y sigue el capítulo 21, el asesinato del drama de televisión. Este es un capítulo de relleno que obviamente aquí me voy a saltar, lo voy a comentar el siguiente capítulo, lo voy a comentar para el siguiente caso, que es un caso que está dividido en dos partes, capítulo 22 y 23, va a ser un capítulo junto, o sea, va a ser un capítulo de podcast largo, porque voy a abarcar el caso completo, esto ya también lo había comentado, son casos completos, que es el capítulo 22 y 23, que es los asesinatos del crucero de lujo, ¿no? Entonces, antes de eso, pues está el asesinato del drama de televisión, y en este caso, el 21, es un relleno con Okino Yoko, y no sé si estoy recordando mal, puede ser que me esté equivocando, pero estoy casi segura que no. No sé si es en este o en unos... Ya estamos a nada de la primera aparición de Takagi en los rellenos. Estoy casi segura que es en el 21, pero si me equivoco, pues ya lo corregiré en la siguiente. Ahorita voy a ver el relleno 21. Y empezaré también ya, y pues la siguiente semana estaremos viendo el 22 y el 23, que es justamente el asesinato en el crucero de lujo, que es otro caso que, a ver, aquí hay algo un poco extraño en este caso, o sea, es un caso bueno, a mí me gusta este caso, o sea, debo decir que el caso del 22 y el 23, el asesinato del crucero de lujo, de los asesinatos, es en plural, los asesinatos del crucero de lujo, es un caso que me gusta mucho.
realmente me gusta mucho el caso, pero tiene cosas raras del plano. Gosho, ¿qué tienes en la cabeza, Gosho? De ese plano tiene este capítulo, el caso, tiene algunas cosas que sí es como, Gosho, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, solo tengo una pregunta para Gosho. ¿Por qué? Y espero que la respuesta de Gosho no sea ¿y por qué no? Esta es mi pregunta para Gosho sobre este caso y sobre muchos otros más. O sea, poco a poco iremos viendo los casos donde yo me pregunto. Y yo, si estuviera enfrente de Gosho y supiera japonés, le diría, ¿por qué, Gosho? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no quiero saber nada más. Solo dime por qué. Este es uno de esos casos donde yo me pararía enfrente de Gosho y le diría, ¿por qué? Aún así, es uno de mis favoritos de los primeros capítulos de Conan. Es probablemente de mis favoritos de los primeros capítulos de Conan. Y después de esos, pues vienen la serie de 3 capítulos de relleno, que es el de la mujer con amnesia, la falsa... El secuestro falso, no sé cómo se llama, el rescate falso, algo así. Y luego el del perro John, que ese es un muy buen caso de relleno. Y luego vamos ya con Kogoro, el primer caso que resuelve Kogoro por él solito, ¿no? Pero obviamente vamos lentamente, no, me estoy adelantando mucho. Me había atrasado en sacar estos capítulos del podcast porque, les digo, tuve unas complicaciones y tuve que tomarme unas vacaciones forzadas, pero ya estoy de vuelta. Y estoy de vuelta con muchas ganas de seguir cubriendo Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Muchas gracias una vez más por escuchar este podcast, por escuchar este caso número 20 y nos vemos el próximo domingo en el caso número 22 y 23. Los asesinatos del crucero de lujo. Recuerden, me estoy saltando el caso 21, el asesinato del drama de televisión, porque es un caso de relleno, pero como siempre al principio lo estaré comentando un poquito antes de irnos directo a este caso en 2 partes, los asesinatos de los cruceros de lujo. Del crucero de lujo, ahora todo lo dije en plural, los cruceros de lujos. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast y hasta la próxima, detectives.